Hola, hoy es el 22 de marzo de 2024 y voy a hablar un poco. Generalmente en mi canal no hablo mucho de política en el sentido de lo que está pasando actualmente. Trato siempre sobre lo que está pasando, ir a los clásicos, a la historia o a la literatura y mirar lo que podemos aprender, porque todo ha pasado antes. Nada es nuevo en este mundo. Pero no hablo sobre lo que está pasando día a día actualmente, porque me parece que no tengo la capacidad de hacer eso, y hay muchísimos más programas de noticias con los que tú puedes oír y escuchar y ponerte al tanto. Pero sí que quiero hacer un comentario sobre lo que está pasando con esto de los franceses, del presidente Macron de Francia, que quería mandar tropas, en fin. Quiero resumir un poco mis pensamientos sobre esto. Estaba sobre todo porque estaba escuchando un programa que se llama Duran, que es un programa de actualidad política. Sobre todo van paso a paso lo que está pasando, sobre todo en Ucrania y Rusia. Perdón. Y lo estaba escuchando, es de dos autores. Uno es Alexander Mercouris, de aquí de Inglaterra, que es, él es griego de nacimiento. Mercouris me parece que es el sobrino de aquella famosa actriz griega. Bien, en fin, que estaban hablando sobre esto del presidente Macron. Yo estaba escuchando el programa y entonces me llamó la atención porque empieza diciendo que el Narinsky, que es el director del servicio de inteligencia rusa, que es como la agencia de inteligencia, de espionaje, vamos a suponer, lo equivalente a la nuestra, que contestó a esto de que Macron quería, más o menos de repente, porque tiene estos arrebatos, así que de repente va a hacer todo, después no hace nada, después cambia, después vuelve a cambiar. Se está hablando mucho sobre ello, que yo escucho mucho la prensa y los programas franceses, y se está diciendo que el presidente, que no está bien, o sea que esto es una cosa seria, pero en fin, que quería mandar 2.000 tropas, y inmediatamente los franceses después lo han negado, pero hay muchos exmilitares oficiales que salieron a la tele diciendo que sí, que había este plan, pero no de 2.000, de 20.000. Entonces los franceses, la mayoría del pueblo francés está en contra de todo esto. No se puede imaginar los programas de cómicos que se hacen acerca de ello. Pero Alexander Mercouris dice entonces que leyó un tweet de Medvedev, que nunca lo sé pronunciar muy bien. Medvedev, bueno, el antiguo presidente ruso, el antiguo primer ministro ruso también, que ahora es el director del Consejo de Seguridad, y que en un tweet que dijo, pues venga, adelante, envíenlos ustedes. Y dice que sería conveniente, además, para nuestra causa, el que manden a extranjeros a luchar, dice, en la tierra de Bandera. Bandera era a ver, es que tengo que tener cuidado con las palabras. Bueno, el que era admirador del señor del bigote alemán de los años 30, ¿no? Ya saben ustedes. Y entonces dice que la tierra de Bandera le llaman. Y dice,
Entonces eso nos vendría muy bien porque por lo menos ya no podrían los occidentales, ya no podrían seguir mintiendo sobre que, bueno, los que están aquí, europeos o americanos, que son mercenarios, dice, y esas mentiras, esas tontas mentiras, dice, que son mercenarios, y que los mercenarios pues que escogen su propio destino y que luchan de una forma voluntaria y es la opción que ellos han tomado, dice, todas estas mentiras tontas. Y después termina el tweet diciendo, y en cuanto a los gallitos franceses, a los gallitos franceses, claro que se está refiriendo a Macron, pero no lo puso en plural así. Y todos esos bulliciosos imbéciles en Europa, así con estas palabras, dice, pues traigan ustedes a esas tropas, que aquí tenemos muchos campos. Y entonces cita una poesía del poeta ruso del siglo XIX, Pushkin, en el que dice, el título de la poesía es Contra los calumniadores de Rusia, y entre otras cosas dice, así que libertinos, enviadnos a vuestros porfiados hijos, hay lugar para ellos en el campo de Rusia, entre los ataúdes hechos a su medida. Bueno, bien. Entonces, yo me fui cuando oí esto de este programa de Durán, entonces digo, a ver lo que pasa y a ver lo que dicen los franceses. Y me fui a escuchar a varios programas franceses. Y uno sobre todo que lo sigo porque hace una gran síntesis de todo lo que está pasando y de la opinión francesa. Y entonces empiezan el programa es un programa de radio y de YouTube también, se llama Toxin. Y empiezan hablando de las elecciones que acaban de pasar. Entonces que el presidente Putin que ha ganado un 87% del voto. Bien, y entonces comentan que todos los países de Europa Occidental, los mismos de siempre, de la OTAN, los Estados Unidos, todos menos quizá Orbán de Hungría y Erdogan de Turquía, que empezaron a decir que que las elecciones que quizá que no habían sido bien hechas, pero muestran un mapa de los países que han felicitado al presidente Putin, los países que han criticado las elecciones o las han condenado, y aquellos que no han dicho nada, bien porque no quieren decir nada o porque no tienen, tendrán su opinión, pero en fin, no se han puesto ni de un lado ni de otro. Y dicen todos, vamos a ver dónde estaba esto. Espera un momento que encuentro yo los porcentajes. Sí, aquí estaba mirando los porcentajes y vamos a ver los países en todo el mundo que lo han felicitado. Un 51.4%. Los que han criticado las elecciones o las han condenado es el 15.8%, y los que no han dicho nada, o sean son neutrales o no quisieron decir nada, un 31%. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver. A mí esto me llama la atención porque hablan muchos en los países occidentales de una falsa democracia, incluso los Estados Unidos, que ya falsa democracia de las elecciones. A mí esto me parece muy interesante porque me parece que cuanto más se le acusa
cuanto más nos damos cuenta de nuestros fallos y de lo que no va bien en nuestros países, yo vivo en Inglaterra, me estoy dando cuenta de que cuantos más fallos nuestros gobiernos tienen y más problemas tenemos, más se le acusa a Putin, más se le echa a él la culpa de todas las cosas de lo que nosotros somos culpables. Yo hace muchos, me parece que hace muchos meses, hace casi un año, subí un vídeo, esto se refería al presidente Trump, y entonces yo decía que bueno, que me parecía que Trump en ese momento era como un cubo donde toda Europa y todos los Estados Unidos arrojaban su vómito no digerido por alguna manera. Entonces, los Estados Unidos han dicho que las elecciones eran increíblemente antidemocráticas. A mí me parece que tienen bastante cara en decir eso, por lo menos que se callaran, ¿no? Pero no, han dicho que eran increíblemente antidemocráticas. No solamente los Estados Unidos, en Europa, pues la ministra de Asuntos Exteriores alemana, una Barbie, esta persona tiene un coeficiente de inteligencia muy bajo, me parece a mí. Pero bueno, habló de un simulacro de democracia, una palabra bastante grande para que ella utilice. Bien, hemos visto que en la Plaza Roja de Moscú vimos a millares y millares de gente con sus banderas, cantando el himno nacional, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también lo criticaban, que es que como si le hubieran puesto, vamos, una pistola a la cabeza y que fueran ahí forzados a ir, ¿no? Esto no quiere decir que no hubiera sido organizado, una cosa así se tiene que organizar, pero bueno, la gente fue a celebrar, me parece que era el 10º aniversario de Crimea, de lo que... Bien. Pues allí estaban todos, pero el presidente Putin vino también con su servicio de seguridad. Bueno, pues hasta el servicio de seguridad lo critican aquí, diciendo que fíjate que tiene toda esa seguridad, que tiene miedo de su propia gente, de su propio pueblo. El hecho de que tenga una seguridad que es que tiene miedo de su pueblo, decían. A ver... El presidente de los Estados Unidos, cuando viaja, ¿cuántos coches lleva detrás? Cada vez que va a cualquier sitio. Si fuera al supermercado, que no va, pero si fuera, llevaría ¿cuántos? Unos 15, 20 coches, una caravana ahí de coches. Pero al presidente Putin tiene su seguridad y dices que tiene miedo de su pueblo. A ver, que yo no soy rusa ni voy a ir a vivir a Rusia. Pero me parece que hay que ser un poco honestos con todo esto, ¿no? Y me parece que esto nos estamos pasando de raya aquí. Tenemos que ser un poco coherentes y tenemos que evitar todas estas idioteces, porque nos están mintiendo a la cara y ya no les importa el mentir. O sea, entonces, estuve escuchando una entrevista con dos autores franceses. Uno se llama Nicolas Miscavige, que es autor de bastantes libros, pero los más importantes ahora en este momento es uno que se llama El caos de Ucrania y el otro es El Imperio Americano. Y entonces él explica que hay en lo que tenemos ahora es entre los Estados Unidos y Europa, tenemos este campo, por decirlo así, de lo que él llama el campo globalista anglo-atlantista. Y eso es como se refiere siempre a este campo anglo-atlantista,
así lo llama, globalista, ¿no? Que tienen a Rusia ahora como un enemigo oficial, y Putin se ha convertido en el chivo expiatorio, por decirlo así. Entonces, si ahora es el país menos democrático del mundo, Rusia, mantienen, pero si fuera el más democrático del mundo, sería lo mismo. O sea, la cuestión es que es Putin, porque los estadounidenses siempre ponen a una persona ahí, con la que hacia la que dirigir todo el odio, toda esta cosa que ellos manejan muy bien y manipulan, y siempre lo ponen no a un país, sino a una persona, que es mucho más fácil, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que les molesta? Es que Rusia está unida ahora con esta guerra. Sí que Rusia tenía un porcentaje de ciudadanos que miraban más hacia el oeste, que querían ser miembros de la Unión Europea, como quiso Putin en su día, que querían ser miembros de la OTAN, como Putin quiso en su día. O sea que hay siempre aquel porcentaje que miraba más hacia la Europa occidental. Pero esto ya es ya va muy atrás esto, porque esto ya va hacia cuando el rey Pedro el Grande, porque ya vemos, por ejemplo, en los escritos de Dostoyevsky cómo se queja de esos afrancesados, les llama, que quieren todo lo que es del occidente, les parece mucho mejor que lo que es de su propia casa ruso, y no le importa si quieren copiar algunas cosas del occidente que sean mejores, pero le parece que es una cosa de cobardes. Esto siempre lo dice Dostoyevsky, una cosa de cobardes el despreciar lo que tú tienes de esa manera y solamente querer hacerte copia de la cultura de otros. A él lo que le dolía es que despreciaran lo de su país, que despreciaran lo suyo. Y entonces esto ya les digo, va muy muy atrás, pero lo que ha pasado, y esto seguía, pero lo que ha pasado ahora es que los rusos tienen un sentido muy fuerte de madre Rusia, y entonces, como muchos otros países, en tiempos de guerra pues se unen, aunque después difieran en otras cosas, esta política, la otra, pero ahora en este momento están unidos. Y esto es lo que les molesta a los estadounidenses, porque en realidad desde los años 90, ya sabes, desde los años 90, cuando pusieron al presidente Yeltsin ahí, que fueron los americanos, empezaron casi a violar a Rusia, de allí quitaron todo lo que pudieron, pero lo que quisieron hacer y lo que todavía quieren hacer, si pudiesen, es el dividir a Rusia. Tú mira el mapa de Rusia, que esto es una enormidad, ¿no? Pero quieren dividir esa parte del mundo, la quieren dividir y subdividir en varias zonas, en varios distritos, en varios países. Porque Rusia, date cuenta que es autosuficiente. Rusia en realidad tiene de todo. No solamente tiene energía, pero alimentos, minerales, metal. Es autosuficiente en las cosas que verdaderamente valen en un momento dado, porque no es... Los países europeos, pues ahora pues sí tenemos muchos servicios de venderte seguros y de tal, pero no. Esto es cosas que puedes tocar, ¿eh? Y en esto
lo que verdaderamente tiene valor al final del día. Y esto es en lo que Rusia es autosuficiente y la quieren dividir y no son capaces. Bien, entonces les gustaría, si la dividiesen, el hacerla pues un protectorado del oeste, un protectorado, por decirlo así, de los Estados Unidos. Esto viene del Imperio inglés, esto del protectorado. O sea que ya no era necesario el tomarte todo un país, o el ir a conquistar tierras, sino que ponías en cada país un poquito aquí, cogías un poquito, y ahí ponías a los tuyos, o en fin, lo hacías de una forma que allí, en ese país, en esa zona, tú pudieras tener unas bases y siempre pudieras contar con esa región del mundo, ¿no? Y entonces pues tenemos pues las Malvinas, tenemos a Gibraltar, tenemos a Chipre, bueno, todas esas... Entonces es para la ruta de comercio donde se podían asegurar. Bien, esto es un protectorado. Y entonces lo que quieren es tener a Rusia, varios sitios en Rusia como protectorados, y ahora ahí con Putin no son capaces. Pero lo que explican este autor es que mira lo que ha pasado. Al principio, o sea, la Unión Soviética se vino abajo en 1991, ¿no? Bien. La década de los años 90, aquello fue una catástrofe en Rusia. O sea, no había dinero. Los altos funcionarios se llevaban, los oligarcas ahora que llamamos, se llevaron el dinero. O sea, lo que pertenecía al país, por ejemplo, el gas o el esto o lo otro, pues se lo obtuvieron para sí mismos. Y se convirtieron en multibillonarios de la noche a la mañana. Bien. Entonces la gente no tenía para comer, las pensiones no se pagaban, no había, bueno, un suicidio tremendo porque aquello fue un cambio tan rápido. No estaba bien Rusia en los años 90. Bien, entonces como todo estaba así como patas arriba, cuando Yeltsin nominó a Putin para el poder, para presidente. Al principio querían ser parte de Europa. Al principio querían ser parte de la Unión Europea. Querían Putin ser parte de la OTAN incluso. Querían ser aceptados por Europa, pero Europa con este complejo de superioridad hacia Rusia que hace ya mucho tiempo que está ahí, este complejo de superioridad lo podemos incluso llevar a la división entre el este y el oriente y el occidente, este y oeste de Roma, del Imperio Romano, de Roma contra Bizancio. Esto va muy, muy atrás. Y entonces ha habido siempre ahí contra los eslavos un complejo de superioridad. Y le dijeron que no. Pero este autor está diciendo, tú imagínate, porque Putin poquito a poco iba teniendo buenas relaciones, sobre todo con Alemania, también con Francia, también con otros países europeos. Y aquí fue cuando los Estados Unidos se dieron cuenta de que esto no podía seguir adelante. Porque imagínense ustedes, les voy a decir una tontería, pero acéptenla solamente durante un minuto, un momento. Imagínate que Rusia, por algún milagro, hubiera sido aceptada y formara parte de la Unión Europea. Bien, aquí tendrías una gran potencia mundial, Europa junto a Rusia, parte de Europa, con la puerta abierta a Asia. Esto era
hubiera sido una gran potencia mundial. Después, por el otro lado, China, que venía hacia arriba. En los años 90 todavía nada, pero poco a poco se venía arriba, y entonces por la otra parte China, y los Estados Unidos se quedaría con sus aliados, pues Israel, o a ver quién más, pues Corea del Sur, Japón, seguro. Australia y Nueva Zelanda pues podrían ser lo que ahora es Turquía con Erdogan, ¿no? Que está un día con una pata, un pie en un sitio y el otro día en el otro, o sea, y le va muy bien con esto, o sea, que juega las dos, ¿no? Pero bueno, pero los Estados Unidos sería una potencia más entre tres grandes potencias. Y entonces a los Estados Unidos lo que le pareció importantísimo era el separar de cualquier forma posible a Rusia de Europa, para romper la posibilidad de ser una gran potencia mundial. Y el fallo que tenemos en Europa es que todos nuestros mediocres líderes se unieron ahí, y todavía les parece bien, y se convirtieron en vasallos de los Estados Unidos, sin poder pensar más allá de lo que estaba tratando de hacer Putin. Bueno, pues a él le dijeron que no, pues ya está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bien, les di unas cifras de los países que felicitaron a Putin, ¿no? O sea, los que le dieron la enhorabuena, un 51,4%, los que criticaron las elecciones, un 15,8%, y los neutrales, o que no dijeron nada, un 31%. Bien, esto cambia radicalmente cuando miramos la economía de esos países, y entonces, si nos vamos al Producto Nacional Bruto, por ejemplo, es muy diferente esto, la fuerza de la economía. Los que le dieron la enhorabuena constituye un 26,4%. Los que lo criticaron o condenaron un 59,4%. Sin reacción, un 12,1%. O sea que ahí la diferencia económica es bastante grande. Sin embargo, estos países, aunque están muy por debajo, estamos hablando ahora de los países en vías de desarrollo, mejor de los BRICS ahora ya, estos están creciendo cada día más. Entonces, por ejemplo, si en vez de mirar el Producto Nacional Bruto, miramos el poder adquisitivo de la gente, que es completamente diferente, ¿verdad? Porque, vamos a ver, en Europa, por ejemplo, puede ser que cuando miramos los salarios de la gente, que le parezca, comparándolo con otros países del mundo, que les parezca que sea muy alto. Pero también el alquiler, y también la hipoteca, y también los alimentos, y también todo lo demás es muy alto, ¿no? Y otros países en los que la gente pueda ganar mucho menos, de todas formas, el alquiler o la hipoteca o los alimentos también es mucho menos. O sea, lo importante aquí es que a final de mes, ¿cómo llegas a final de mes? Te queda, después de haber pagado todo lo que tienes que pagar, te queda suficiente dinero para, yo qué sé, pues para poder ahorrar un poco, para poder irte de vacaciones o lo que sea. ¿Qué es lo que te queda a final de mes? Y vemos que en Europa no te queda nada. Por mucho, bueno, estoy hablando de un salario normal, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante, lo que puedes tú comprar, el poder adquisitivo que tienes con el dinero que ganas. Y vemos que aquí
otra vez cambia completamente. El porcentaje de crecimiento, vamos a ver, tengo aquí los números, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en el crecimiento, el porcentaje de crecimiento en la eurozona, aquí en la Unión Europea, es nada, 0,5%. Ya llevamos muchos años así, ¿eh? Y esto es sin contar la inflación. Le han sacado la inflación de en medio. En los Estados Unidos es un 2,5%, también sin la inflación, y en Rusia es el 3,5%. Y esto es, o sea que Rusia, en términos de crecimiento económico, es el primer país de Europa. Y esto es a pesar de 1.400 sanciones que le han hecho, a pesar de la guerra y a pesar de todo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí con esto de los BRICS y todas estas cosas? Lo que pasa es que la gente de fuera de Europa Occidental y de esta esfera de la OTAN, los países no están contentos con lo que los Estados Unidos les demandan que hagan. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a ver. Yo recuerdo, a ver si organizo mis pensamientos aquí. Yo recuerdo, porque ya soy muy mayor, en los años 60 o 70, por ejemplo, cuando no se hablaba de los Estados Unidos como el imperio americano que dicen ahora. Nadie hablaba de un imperio. El único que habló del imperio americano fue de Gaulle, el presidente de Francia, que dice que lo que peor le podía pasar a Europa, y lo dijo claramente en los años 60, lo peor que le podía pasar a Europa es el atenerse y el seguir y el obedecer al imperialismo americano. Eso lo dijo de Gaulle. Los demás no hicimos caso. Si yo oía de joven, si yo oía, por ejemplo, el imperio americano, una cosa rara, a mí me parecía, en fin, que digo, mira, si es un imperio, esto lo decía yo cuando era joven, si es un imperio, en realidad no es de los peores imperios que han existido en el mundo. O sea que, porque en los años 60 y 70, bueno, de repente pasamos de la miseria, después de la guerra, el racionamiento y todas estas cosas, y entonces empezamos a tener cositas, ¿no? Teníamos, yo qué sé, pues un televisor y una lavadora, y bueno, la vida iba, estábamos optimistas, la vida iba bien. Y en aquella época tenían los estadounidenses decían que era el extender al mundo la forma de vida estadounidense. Bueno, pues muy bien. Pero he cambiado de opinión porque esto ha cambiado. Lo que ha cambiado ahora es que, sobre todo de la caída de la Unión Soviética, ya no es eso de extender el bienestar al resto del mundo, o la democracia, o la libertad, todas estas cosas. Es más el mantenerse en el poder como la única superpotencia en el mundo. Ahí es por lo que estamos en todas estas guerras. Esto lo sabemos, ¿no? Que el mundo está cambiando y que los Estados Unidos están luchando por seguir manteniéndose como el único. Pero el mundo ya ha cambiado. Entonces no es ya el único y no quiere aceptar eso los Estados Unidos. Y nos podemos ir a la historia de Thucídides, de la guerra peloponesa, que decía claramente que esto ha pasado siempre y pasará. Y la Universidad de Harvard ha hecho un estudio de esto hace ya bastantes años, a ver si esto que decía Thucídides era verdad, que cuando un país decía
se está viniendo abajo y otro está subiendo arriba, siempre eso va a terminar en guerra. Últimamente se van a enfrentar en guerra. Y la Universidad de Harvard hizo con los estudiantes hizo una investigación y efectivamente desde me parece que el año 1500 o algo así, en todos los enfrentamientos que hubo, un 87% de las veces, una cosa así, era cuando una fuerza, una potencia se venía abajo y la otra subía. Termina siempre en guerra. Y esto es lo que lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que por un lado, claro está, los Estados Unidos y los países europeos, Occidente. Yeah. Después tenemos, claro está, a China y ahora tenemos tres. Y ahora tenemos tres porque ahí está Rusia también. Bien, podemos ver el futuro del mundo. Los Estados Unidos no van a ser la única potencia mundial, yo creo, por mucho que lo intenten y por mucho que luchen. El mundo ha ya cambiado y entonces ¿qué tenemos? Podemos tener quizás un mundo bipolar si lo dividimos, por ejemplo, entre los que quieren estar en el campo estadounidense y después los demás, que podemos decir los BRICS, que quieren mantener su soberanía independiente. Entonces esos serían como dos campos de acción. O lo podemos ver en el sentido de civilizaciones también. Hay muchos autores que hablan del mundo, que el mundo está dividido en diferentes civilizaciones. Por ejemplo, podríamos ver que los Estados Unidos y el norte de Europa es una civilización. Y digo solamente el norte de Europa porque es una civilización protestante, mientras que el resto de Europa es católica o ortodoxo. Esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de que hay diferencias culturales aquí, de cómo se enfoca la vida. Pero bueno, si ustedes quieren poner a Europa toda junto, bueno, pues muy bien, pero a mí me parece que hay una diferencia no de civilización, sino cultural. Pero bueno, de todas formas podemos ver que, por ejemplo, el Oriente Medio, el mundo islámico, pues es otra civilización. Rusia se ve como una civilización. China es otra civilización. Bien, México y América Central y América del Sur, ¿cómo os veríais vosotros? ¿Cómo os veríais? Como parte de esta civilización europea o completamente diferente. En fin, esto sería para ustedes decidir. Pero, o sea, que hay varias civilizaciones y entonces los autores dicen, respetemos a cada civilización. Ya hablan de civilizaciones, no solamente de este país, sino de civilizaciones. De cualquier forma que miremos esto, el mundo ahora no quiere lo que los Estados Unidos ofrecen, que es un sentido globalista, o sea, que todo el mundo sin fronteras y un gobierno globalista que mira por las grandes corporaciones y todas estas cosas. Eso ya no se acepta, pero ¿qué es lo que hacen para lograr esto? A muchos países, pongamos algunos países africanos, por ejemplo, a Uganda, por ejemplo, pues se le dice y se le dijo que tenían que cambiar su constitución y que tenían que poner en la constitución, inscribir en la constitución el matrimonio homosexual. Es un ejemplo. Y que si así lo hacían, pues tendrían más subsidios y más dinero. Todas estas cosas vienen del Banco Mundial y de todas estas cosas.
Entonces, que están tratando de poner estas nuevas ideas en países que no las aceptan, que no les gusta, porque van en contra de su cultura, de su tradición. Incluso aquí en Europa, de repente han aparecido todas estas cosas raras, pero ¿esto qué pasa? Bien, es que lo tenemos que ver como estos nuevos cambios culturales que nos parecen a muchos tan raros, y es que efectivamente lo son, que han aparecido casi de repente en los últimos 10 años. Esto tiene una función y es dividir a la sociedad, al país, dividirlo en términos culturales. O sea, si hay cohesión cultural, como si la familia es, por ejemplo, tiene fuerza, eso hay que romperlo. Tienes que tener al individuo por ahí sin raíces, y entonces a veces es como... por ejemplo, en algunos países pues puede ser que tengan diferentes religiones, pues entonces vas ahí y empiezas con una lucha de una religión contra otra, y dentro de poco ya tienes caos en el país y posiblemente una guerra civil. En otros la división no es de religión, sino que puede ser del idioma. A lo mejor tienes un país en que se hablan diferentes idiomas, diferentes dialectos. Bueno, pues ahí empujas, esto lo hace muy bien la CIA, ahí empujas para que haya una lucha primero y después están en la calle, se están matando unos a los... Ahí está. En otros puede ser otras cosas. Por ejemplo, en Hispanoamérica podría ser que la división ahí sea entre que de repente tengan ustedes pues mucha gente luchando, vamos a suponer, por los indígenas, vamos a suponer. Que esto puedes decir, bueno, pues muy bien, que todos los derechos y todo eso, pero que están empujando esa división, porque la división en el país es una buena cosa para no tener cohesión. Y cuando ya no tienes cohesión, entonces puedes hacer de ese país lo que te dé la gana. Entonces, han utilizado estos medios de dividir a los países culturalmente, socialmente, y si no lo aceptan, entonces hay sanciones, entonces hay golpes de Estado, entonces hay guerras, entonces tienen que estos países que están tratando de volver a nacer casi, de poder hacer algo consigo mismos, vienen y les dicen, no, tienes que hacer esto, y si no, porque esto lo ven, o estás conmigo o estás en contra de mí. No entiende que, bueno, mira, que sí, que a mí me gustaría pues comerciar con ustedes, pero yo no puedo aceptar estas condiciones. No. O conmigo o contra mí. Entonces, pues las sanciones y todas estas cosas. Y claro, y si no tienes mucho poder económico, si eres un país pequeño, si no tienes mucha palabra en ningún sitio, entonces no te puedes permitir el lujo de todas estas sanciones que te van a imponer, de todas estas guerrillas, y entonces pues a lo mejor dices, bueno, pues voy a hacer lo que pueda, ¿no? Pueden ustedes ver, por ejemplo... a mí lo que se me viene a la mente en este momento pues es la cuestión del aborto en Argentina, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace de esto? 3, 4 años, no sé, pero se veía claramente que ahí tenían que aceptar oficialmente el aborto, tal y cual. Esto era pues una demanda para cambiar la cultura, ahí está, ¿no? Y si no, pues sanciones, esto y lo otro, lo demás allá. Entonces, los países no quieren esto. Muchos están muy incómodos con estas presiones culturales que van en contra de sus tradiciones, de su cultura, de su religión, de lo que sea, ¿no? Y entonces ahí tienes los BRICS, que es como había empezado la Unión Europea, que había empezado en los años 50 y después 60 como una unión económica, se llamaba la Unión
el mercado común, unión económica, y era solamente una cuestión de economía. Eso era una cuestión de economía, que no había tarifas, que no sé qué. Bien, pues eso es lo que hacen los BRICS ahora. O sea, que tú puedes ser, pues fijaros los países que están en los BRICS y los que quieren estar, ¿no? Con diferentes... Arabia Saudita, no, ¿cómo se llaman? Los Emiratos, o China, o Rusia, o no sé quién. Bien, Brasil. Entonces, diferentes religiones, diferentes países, diferentes civilizaciones, si quieres, diferente todo, pero se unen para comerciar. La economía nada más, pero nadie le va a decir a nadie tienes que cambiar a tu presidente o tienes que poner esto en tu constitución, nada, es solamente una cuestión económica. Y entonces hay en muchos países lo que se llama ahora el sur global, que en realidad es la mayoría mundial, que quieren seguir con sus tradiciones y con sus costumbres y con su religión y con su idioma y con sus cosas, pero que de todas formas quieren comerciar con todo el mundo. Y por eso la gran mayoría de los países ahora pues no aceptan estas condiciones impuestas por los Estados Unidos y se están yendo hacia los BRICS. Y ahí están Rusia y China. Fíjense lo que ha pasado, que los Estados Unidos, queriendo dividir a Europa de Rusia, ahora Rusia y China se han unido. No es que tengan una alianza, pero es que están ahí pues juntos, mirando el uno por el otro. Yo a los chinos no es que los... tenga mucha confianza en ellos, porque nunca sabes lo que piensas. Pero si yo fuera Putin, tendría así como un ojo detrás de la cabeza para ver lo que está pasando, pero lo mismo con Erdogan. Pero en fin, que son países que respetan sus instituciones y se juntan solamente para ser tener más poder económico, ¿no? ¿Qué más notas tengo aquí? Espera, es que tengo un montón de... Espera un momento. Sí, y lo que estamos ahora experimentando en los países europeos occidentales es como una falta completa de, ¿cómo decirlo?, de espiritualidad. O sea que la gente se está haciendo cada vez más narcisista, más nihilista. La gente se está, pues poco a poco, con todas las drogas y con todo esto, se está matando a veces de repente y a veces muy gradualmente. Y no hay ningún optimismo, o sea, la cohesión cultural ya no existe. Bien, y entonces esto es un problema. Pero bueno, para resumir un poco todo esto, lo que estoy tratando de decir es que lo que está pasando ahora no es nada nuevo. Lo que está pasando ahora pasa casi cada 100 años, una cosa así. O sea, si nos vamos al siglo XVII, el Tratado de Westfalia, por ejemplo, en el año, ¿qué año fue? 1643, me parece, bueno, 1600. Esto fue un cambio enorme en Europa después de la Guerra de los 30 años. ¿Qué pasó? Es que hasta entonces uno podía más o menos pues ir a conquistar tierras. No, o sea, y además era una cosa que se consideraba pues de prestigio y de tal, ¿no? Entonces, no, lo que se decidió ahí fue que cada país tiene sus fronteras geográficas y hay que respetarlas. No puedes de repente irte y coger la mitad del país, ¿no? Esto no quiere decir que las guerras no fueran a existir, o sea, que dos países no están de acuerdo con algo y puede terminar en una guerra. Bien, pero no puedes de repente ir a conquistar al
al país contiguo a ti. Bueno, eso fue un cambio muy grande en las relaciones entre países internacionales. ¿Qué tenemos después? Tenemos las invasiones napoleónicas. ¿Qué tenemos después? Tenemos el Concierto de Naciones a principios del siglo XX, después de la... ¡Ay, perdón! El Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, después tenemos la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó ahí. Bueno, la división de Europa que se hizo entre este y oeste, que no fueron solamente los soviéticos los que decidieron, que ahí se repartieron el mapa, los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Entonces esto caería bajo la fuerza o el dominio de la Unión Soviética, y esto para el oeste. Bien, eso fue otro cambio, gran cambio. Después, ¿qué tenemos? Cuando la Unión Soviética cayó, pues entonces tenemos esos 20 años, no, menos de 20 años, sí, unos 20 años del sistema unipolar. Ahí hay solamente una superpotencia, que son los Estados Unidos. Y ahora vemos de nuevo este cambio de que los Estados Unidos ya no es, por mucho que ellos quieran, ya no es la única superpotencia, y aquí tenemos ahora a Rusia y a China. Y tenemos esta división entre los países bajo el dominio, porque sí, porque los europeos aquí en el occidente somos vasallos de los Estados Unidos, en el campo estadounidense, y los BRICS en el cambio de países que quieren seguir siendo pues soberanos. O sea que aquí no hay nada nuevo, es uno de esos cambios tremendos que pasan siempre en la historia. Lo que no sabemos es cómo va a resultar todo. Bien, entonces Putin, cuando estaba tratando al principio de los 2000, cuando estaba tratando de traer a Rusia a la Unión Europea y a la OTAN y todo eso, él tiene muchos discursos en el que habla, lo llamó la nueva arquitectura europea, una cosa así. La palabra arquitectura parece que no se traduce muy bien, o sea, una nueva estructura europea. Él lo llamaba arquitectura, pero bueno, es más o menos. Y para obtener ese balance, ese equilibrio en que cada país puede ser soberano, pero unido debido a ciertas cosas que tenemos en común. Eso fue lo que nunca se aceptó, porque los europeos prefirieron ir con los americanos, que no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta, pero lo que trataban siempre los Estados Unidos era hacer esa división entre Rusia y Europa. Entonces aquí nos hemos convertido pues completamente en vasallos. Y Putin lo que ha hecho es que con todos estos cambios y este dominio que están haciendo los estadounidenses, lo que hizo, el gran pecado de Putin para los estadounidenses, fue que dijo, aquí no. Aquí estos cambios y estar bajo el dominio estadounidense, no. Y esto se vio muy claramente ya cuando vino a la ayuda de Siria, cuando estaban tratando de arrojar del poder a Bashar al-Assad. Y entonces Rusia vino en su ayuda. Y tuvieron que parar ahí un poco. Y entonces ahí es cuando empezó toda la cosa de que efectivamente se iba a hacer esta gran división, no solamente económica, sino cultural. Rusia no iba a aceptar a los Estados Unidos como el único poder, la única potencia. Y de ahí viene un odio que es casi que se puede tocar.
¿no? El problema es que, vamos a ver, en otro vídeo, no sé a qué venía al caso, pero te hablé de una fábula de Esopo. Esopo es el famoso del siglo VI antes de Cristo, que tenía estas fábulas, ¿se acuerdan de la hormiga y la hormiga que ahorraba? ¿Cómo era aquello? La tortuga y la liebre, todas estas cosas. Bien, no sé por qué tengo esta fábula en la cabeza, pero hay otra que la comenté y no sé por qué venía al caso, pero la comenté en otro vídeo, no hace mucho, y es el del zorro y las uvas. Y es que de lo que quiero exponerla de nuevo, porque estoy pensando que en los Estados Unidos el problema que hay en los que estamos mirando a los Estados Unidos así un poquito de cerca, es que, como dijo, hay una frase de Kissinger que seguramente la conoces porque todo el mundo la repite, pero yo también lo voy a repetir, y es que el ser amigo de los Estados Unidos, es el ser enemigo de los Estados Unidos es malo, pero el ser amigo puede que sea peor. ¿Por qué? Esto lo dijo así un poco cínicamente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque los Estados Unidos miran por su interés. Pueden tener, tú te puedes creer que eres un gran amigo de ellos o no, o lo que sea, pero ellos te aceptan siempre que vaya a favor de sus intereses. Y cuando no sirves, te dejan. Te quedas ahí y te quedas sin, como van a quedar ahora muchos de los países europeos con la guerra de Ucrania. Parece que poquito a poco se están deslizando y tal, y ahora los que tienen que seguir la cosa y... En fin, no me quiero meter en eso, pero ellos de repente, cuando ya no les interesa y cuando no les sacan beneficio, dicen adiós, muy buenas, y se van. Y ya está, y te quedas tú colgando. Eso es lo que pasa. Miren ustedes la política externa. Entonces me viene a la memoria esta fábula de Esopo. Fíjate tú, porque érase una vez un zorro que iba andando así muy bien y ve una viña de uvas. Uy, las uvas estaban riquísimas, jugosísimas, maravillosas. Uy, qué uvas más ricas. Y entonces trata de atraparlas. Y no puede. E intenta y no llega. Y entonces empieza a saltar y saltar más y no llega a las uvas. Y en un momento dado se da media vuelta y dice, pero si ni siquiera están maduras. Sí que estaban, pero ahí es donde me parece que estamos todos y que están los Estados Unidos. Bien, lo voy a dejar aquí porque si no se hace muy larga. Muchísimas gracias por tu atención y si me quieres ayudar, pues dale ahí al me gusta y a la suscripción y todo lo que puedas hacer. Muchísimas gracias. Adiós.